¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la Línea Roja. Hoy es 2 de mayo, arrancamos este mes y lo hacemos en este día 2 en el que se conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar, también llamado bullying, un grave problema que afecta a millones de escolares tanto en educación primaria como en secundaria en todo el mundo y que además de sufrimiento y dolor es el responsable de muertes en todo el mundo, como decíamos, cada año. En la calle de 24 yo abrigados. En la calle de 24 abrigados. Te digo todos los días que no queremos jugar contigo, fuera. Pero si esto es cosa de niños. Ya están fastidiando otra vez este pringao. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, empollón. Eres un bicho raro. Pero si esto ha pasado toda la vida. Pero si es que en las redes pasan estas cosas. 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. E incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado. Actúa. Stop Bullying. En esa materia nos vamos a centrar hoy a lo largo de estos 50 minutos de programa que tenemos por delante y en el marco de una nueva muerte que se cobraba este acoso escolar. Lo veíamos este mismo fin de semana, el sábado, una joven en Gijón que anunciaba su suicidio directamente en las redes sociales antes de quitarse la vida. Es un duro programa, pero queremos dar información, queremos concienciar a todos los que nos estáis viendo para acabar por fin con esta lacra social que demasiado tiempo está durando ya. Y vamos a hacer todo esto con las 3 personas que nos acompañan ahora mismo en esta línea roja y que paso, por supuesto, ya a presentaros. Ellos son Irene Fraile, es psicóloga. Bienvenida, Irene. Hola, muchas gracias. Tenemos también a Francisco Sorolla, él es secretario general de Abalcae, la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar. Bienvenido, Francisco. Buenos días a todos y a todas. Y en tercer lugar nos acompaña Rachel Gato, que es profesora. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a ti también. Vamos a hablar de bullying, vamos a hablar de acoso escolar y vamos a intentar, pues eso, concienciar a las personas que nos están viendo de qué es esto, cómo detectarlo y sobre todo cómo luchar contra él. Y vamos a empezar por la primera pregunta, Francisco, ¿qué es el bullying? Bueno, el bullying teóricamente, tal como lo definió Olbius, que fue el primer investigador del tema de maltrato escolar en los años 70 en los países escandinavos, pues es 4 parámetros fundamentalmente. Las ganas de hacer daño a unas personas, digamos, inferiores en fuerza psicológica o física a mí, y ese daño continuado, reiterado en el tiempo, y luego pues eso es lo que se puede definir como bullying, sobre todo la reiteración, porque cuando es un caso puntual todos nos podemos pelear, podemos tener un golpe, podemos hacer algo sin querer o queriendo, pero si luego nos perdonamos, somos amigos, aquí no ha pasado nada. Pero cuando ya un presunto agresor se une con unos espectadores o con una serie de amigos y siempre se están metiendo con la misma víctima, eso es clarísimo un caso de bullying o acoso escolar. Irene, ¿cuál es el perfil tanto de maltratado como de maltratador?
Pues mira, normalmente las personas maltratadas, ¿no?, suelen ser personas que o se perciben a sí mismas como vulnerables o que el resto de personas, ¿no?, perciben que tienen algún tipo de vulnerabilidad, alguna debilidad, un poco entre comillas, ¿no?, de algún hueco en el que ven que pueden aprovechar, ¿no?, también para establecer una relación de poder, porque esto es algo muy importante, que al final el acoso escolar no deja de ser una relación de poder por parte del agresor hacia la víctima, ¿no? Y entonces este agresor aprovecha, digamos, esa vulnerabilidad para también sentirse un poco como por encima, ¿no?, para establecer esa relación de poder. Entonces, esto sería también muy importante en una de las características del agresor, ¿no?, el poder como marcar ese poder o esa superioridad por encima de la víctima, ¿no? Aprovechar también esa diferencia de caracteres dentro de agresor y víctima. Pero ¿cómo se posiciona ese maltratador? No sé si nace o se hace. Bueno, suelen ser eso, personas con un estilo de personalidad, ¿no?, que por una parte también dentro de la personalidad hay una parte genética, ¿no?, que es hereditaria, quizás hay una parte de un carácter más explosivo o unas ciertas características que sí que pueden venir por parte genética, ¿no? Y también hay un componente social muy importante, ¿no? Y es que al final las personas nos describimos dentro de una sociedad, ¿no? Nos desarrollamos dentro de esta sociedad y tanto nuestras propias vivencias como las características que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida nos van marcando esa personalidad, ¿no? Entonces, el hecho de que haya determinadas vivencias que hayan vivido los agresores, ¿no?, también pueden ser personas que incluso hayan sufrido maltrato antes, tanto fuera a lo mejor en el contexto de la casa o en el contexto escolar. También hay algunas víctimas que se acaban convirtiendo en agresores porque en este caso lo que aprenden es que si adoptan el rol de agresor no van a sufrir, ¿no? También es un aprendizaje importante que puede marcar esa característica. Y luego hay otros chicos, otros agresores que estas características las han aprendido en otro tipo de contextos o incluso son características que a lo mejor vienen por genética y que les han funcionado bien en el sentido de que han podido sobrevivir bien, se han podido integrar en el grupo de esta manera. Entonces, al final las personas actuamos de una forma muy simple, que es en base a refuerzos positivos y negativos, ¿no? Si algo nos gusta o si algo nos funciona, si una forma de actuar nos sale bien, vamos a repetirla. Si nos sale mal, vamos a huir de esa forma. Entonces, si el hecho de la primera vez que tú te metes con una víctima resulta que el resto de la clase lo ve como algo positivo, te hace sentirte mejor, vas a repetir esa acción porque para ti ha sido algo bueno, ¿no?, o algo que te ha ayudado a salir de una situación o a sobrevivir en un determinado contexto. Entonces, yo diría que es una mezcla un poco de las dos cosas. Ese soporte que tiene el bullying y el agresor. Esa es la parte teórica que nos comenta Irene como psicóloga, pero Rachel, en la práctica, ¿cómo es el bullying visto desde el punto de vista de una profesora? Bueno, como profesores sí hago hincapié en que estemos muy atentos, porque no es menos cierto que el alumno o el joven pasa mucho tiempo en el colegio. O sea que yo creo que parte fundamental de esta lucha contra el bullying es que los profesores estemos muy atentos a lo que ocurre en el patio, dentro de la clase, incluso en lugares donde no solemos frecuentar mucho pasillos. Cuando van al baño, bueno, qué grupos van, cuándo van, de qué manera se relacionan, interactúan entre ellos. Creo que en ese sentido el profesor tiene un rol muy importante que jugar en lo que es la prevención y la detección y, por supuesto, después en la solución del acoso. Uh-huh. ¿Qué tipos de acoso, Francisco, puede sufrir una persona? Porque, bueno, no hablamos solo de maltrato físico o psicológico. Bueno, principalmente en el bullying o acoso escolar hay 6 tipos. Uno es el físico, que está clarísimo, es el que siempre se ha producido. Luego está el verbal, que son insultos, normalmente y amenazas. El psicológico, que ahí he de decir que todas las variantes llevan un componente también psicológico implícito.
Luego está el ciberbullying, que se ha puesto de moda desde el COVID, debido a que se han formado muchos grupos de trabajo, de estudio, y se han metido ahí niños y niñas menores de 14 años que no debían estar en las redes sociales, porque primero hay una ley que lo prohíbe y segundo, pues que los padres que queremos mucho a nuestros hijos les hemos dado siempre smartphones o les hemos dado iPads el día de la comunión cuando tienen 8 o 9 años y eso causa verdaderos estragos. Luego tenemos también el acoso sexual que se suele producir de un alumno o de un mayor hacia un menor. Y por último, uno que no es menos grave, que es la exclusión social. Es cuando hay un cumpleaños, una fiesta o una excursión y nadie quiere ir con la víctima porque se han encargado los agresores de fomentar digamos, una especie de círculo malévolo en torno a la víctima de que no debe ir nadie con él y él pues se va relegando al ostracismo, quedándose ahí quieto y eso hace mucho daño porque cuando el ser humano es un ser que necesita socializarse, estar con los demás, cuando ve que se queda solo, pues te quedas como una planta mustia, ¿no? Ahí al final te secas y te mueres. Pues esas son las 6 variantes que hay. No hay una más grave que otra, pero ya digo que casi todas llevan un componente en psicología, en un daño psicológico que puede perdurar a veces hasta años. Dejas muchas cuestiones encima de la mesa, Francisco. Veía a Rachel que afirmaba. Claro, Rachel, es que desde el centro, yo no sé si los padres, incluso los propios profesores, sé que vosotros sí que hacéis un programa específico relacionado con el bullying, pero que no todo es pegar o insultar. Y Francisco nos acaba de explicar todos estos tipos, un gran abanico que hay de acoso escolar que todavía mucha gente no conoce. Sí, exactamente. En un inicio, cuando él comenzó su exposición, hay algo que dejó bien claro, qué es acoso y qué no es. Y a partir de ahí es importante que todo digamos, la comunidad educativa, en la cual incluyo familias, profesores, monitores y los mismos alumnos, sepan distinguir qué es acoso de lo que no lo es. Porque muchas veces ocurren conflictos que a los padres se identifican primeramente como acoso. No, a mi hijo lo están acosando. Entonces, yo creo que cuando todas las partes de la comunidad educativa tenemos claro qué es acoso y qué no es, o sea, una riña, un conflicto puntual en el cual se puede decir de forma verbal, se puede herir a otra persona los sentimientos, o no hay una correcta gestión de las emociones, eso es un conflicto, es una riña que tiene un protocolo de actuación. Y otra cosa es cuando hay un caso de acoso prolongado en el tiempo con la intencionalidad de herir, de hacer daño, pues ahí también hay otro protocolo de actuación que, bueno, en nuestro colegio, como bien has dicho, es a través el programa Kiva. Cuéntanos un poco más sobre ese programa. ¿Qué es lo que activa ese protocolo del programa Kiva en este tiempo que lleváis poniéndolo en marcha y cómo ha ido funcionando? Bueno, primeramente cuando hay un correo electrónico habilitado para ello, una dirección, que si hay alguien que no solamente lo sufre, sino que presencia o cree que una persona puede estarlo sufriendo, pues puede informarnos inmediatamente o bien a través de este correo, bien a través del tutor o la misma familia puede contactar al centro. Una vez que hemos tenido una notificación, pues nos reunimos con la víctima para que nos cuente detalladamente qué ha ocurrido, cuándo, con qué duración, o sea, tener un conocimiento profundo de la situación. A partir de ahí también nos reunimos con la otra parte, con la parte del acosador. Y también recabamos información con las personas, los testigos de esta situación, en el caso de que los haya, que normalmente los hay, si es que la víctima tiene algún amigo o algún conocido dentro de la clase. Bueno, nos vamos reuniendo con las diferentes partes, con tutor, con todas las partes, intentamos recabar la mayor parte de información y a partir de ahí trabajamos tanto con la víctima como con el acosador, porque no debemos de olvidar que en estos casos ambos son niños o ambos son adolescentes, que ambas partes necesitan ayuda de una u otra forma,
como bien ha dicho Irene, hay un perfil muchas veces determinado del acosador, pero también hay casos en los que suelen ser niños normales o corrientes o sin que tengan realmente un problema, por decirlo de alguna forma, detrás, sino que quieren escalar en la jerarquía social de su grupo, de su comunidad, y que ven que esa es una manera. Entonces hay que encauzar, detectar las causas de ambas partes y trabajar, reforzar, por supuesto, y que la víctima se sienta respaldada y ayudada y escuchada, pero también trabajar con la otra parte para que ese problema no continúe proliferando o creciendo. Irene, es importante esto que apunta Rachel, porque hablamos de niños, también de sus familias, y quiero que hablemos de ellas y cómo impacta en una familia que tiene un hijo con un problema de acoso, tanto desde el punto de vista del maltratador como del maltratado. Pero claro, Irene, ¿qué tiene de especial esta sesión cuando hablamos de niños, de adolescentes? Aquí es algo muy, muy importante tener en cuenta, ¿no? El hecho de las edades de las víctimas y de los agresores, puesto que en la infancia es donde empezamos a desarrollar pues nuestra personalidad, ¿no? Empezamos a desarrollar el definirnos a nosotros mismos, y esto comienza a desarrollarse desde que nacemos, desde el mismo momento en el que nacemos, que es lo que conocemos en psicología como el vínculo de apego, ¿no? Normalmente cuando nacemos pues necesitamos una figura de referencia que nos ayude a regularnos emocionalmente, que nos ayude a buscar esa seguridad y que nos dé esa protección cuando la necesitamos, ¿vale? Y a medida que vamos creciendo, lo que va sucediendo es que poco a poco esta seguridad que nos dan normalmente son los padres, ¿no? Pero si no es nuestro cuidador primario, poco a poco se va a ir interiorizando, ¿no? Entonces esa seguridad poco a poco va a ir siendo nuestra, y a medida que vamos creciendo vamos a ir encontrando figuras de apego, figuras en las que vincularnos cada vez más en nuestro grupo de iguales, ¿no? Esto resulta fundamental porque bueno, durante este desarrollo se van desarrollando otro tipo de creencias, que son creencias sobre nosotros mismos, sobre cómo son las relaciones con los demás y cómo son los demás, y sobre también cómo es el mundo, ¿no? De esta forma es en la que se va configurando poco a poco nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, cuando somos niños o cuando somos adolescentes, estamos todavía en ese periodo de ir configurando esas creencias sobre los demás, el mundo y sobre nosotros mismos, ¿no? El hecho de recibir acoso por parte de compañeros de nuestro grupo de iguales, que son figuras... Ahí tenemos pequeños problemas con la señal de Irene, en un momento en el que... Irene, hemos tenido un pequeño problema en la señal durante los últimos segundos, nada más. Nada, simplemente los últimos 10 segundos, esa figura que decías va cambiando a lo largo de los años, y cuando llegamos a ese punto ya rozando esa adolescencia, ¿qué es lo que pasa? Vale, ahí bueno, empieza eso, seguimos configurando todas nuestras creencias, ¿no? Y el hecho de recibir bueno, pues este tipo de acoso, ¿no? Por parte de nuestro grupo de iguales puede afectar a muchísimos niveles, ¿no? Sobre todo en la configuración de la propia autoestima, ¿no? En el sentimiento, en las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, porque una de las cosas que puede pasar aquí es que la víctima pueda sentir que no es lo suficiente para los demás, ¿no? Que está haciendo algo mal, que por eso está recibiendo ese bullying. Esa creencia se genera en ese momento puntual, pero las consecuencias de esa creencia, que será algo que bueno, veremos más adelante, ¿no? Pero es algo que no solo se va a quedar en ese momento puntual, ¿vale? Es algo que puede durar durante muchos años, incluso puede afectar también en la edad adulta a la hora de aprender a relacionarte con los demás, porque ahí lo que ha sucedido es que esas creencias, se ha producido una ruptura en las creencias que nos habíamos generado cuando éramos pequeños, y nuestro cerebro, digamos, que está como expectante de ver había generado unas piezas de un puzzle que ahora no están encajando con la realidad, ¿no? Entonces tenemos que volver a configurar todo eso, y las creencias que se han generado ahí, pues las consecuencias que hay de eso pueden afectar a nuestra vida adulta, por supuesto a la adolescencia y la infancia, que es donde está sucediendo en el momento, pero también prolongarse en el tiempo.
Veremos cómo ha afectado directamente, lo vamos a ver en unos minutos con un caso práctico, con una chica que lo ha sufrido. Pero Irene, ¿a qué edad empieza a configurarse en nuestra mente, empiezan esos cambios de los que nos estabas hablando? ¿A qué edad podemos empezar a hablar de bullying, de algo ya consciente? Vale, de bullying. El bullying como tal empezaría en el momento, sobre todo a partir de que empiezas el colegio, ¿no? Porque es una de las características que tiene el propio nombre del acoso escolar, que fundamentalmente se produce en el contexto escolar, aunque también pueda producirse fuera, ¿no? Porque al final, pues en la realidad y de hecho uno de los casos de bullying, ¿no? que ha explicado Francisco antes, es el ciberbullying, y es un tipo de bullying que se sigue prolongando, aunque ya no esté dentro del contexto escolar, ¿no? Pero fundamentalmente tiene el origen o se produce dentro de lo que sería ese entorno. ¿Vale? Entonces empezaríamos a medida que, una vez que ya empiezas el colegio, hasta que sales del colegio, todo ese periodo entraría dentro de las edades donde se produce el acoso escolar. Francisco, podemos poner un número. Yo no sé si antes este tipo de acoso se producía más tarde, si el hecho de haber metido los móviles, como decimos, ese ciberbullying, ha adelantado los tiempos. Francisco. Pues sí, efectivamente ha habido un cambio cualitativo debido al coronavirus, sobre todo, que se han introducido muchos niños y niñas que no tienen la edad dentro de las redes sociales. Entonces, o bien han causado daños a otros o se los causan a ellos. Aquí yo hago un llamamiento a todos los padres que no se dejen convencer, que cuando el niño hace la comunión le regalamos un smartphone, le regalamos un iPad, un ordenador, y lo dejamos luego solo delante de Internet. Eso no debe de producirse. Es como si el menor hiciera la comunión y le diéramos las llaves del coche y dijéramos, hala, ya te puedes ir con el Ferrari hasta estamparte por ahí. Eso hay que evitarlo. ¿Y de qué forma? Pues darle juguetes, darle cosas al niño, creativos, positivos, pero no un smartphone que eso no se dan cuenta la barbaridad que hacen. Se dan cuenta si tienen un coche, pero no se dan cuenta cuando le están dando un mundo que va a entrar el niño, que muchas veces no va a saber distinguir la realidad de la falsedad, los timos, los engaños, los acosos, etc. Y ahí pues, se producen una cantidad de barrabasadas bestiales. Y el incremento que ha habido, pues lo tachamos entre un 40 y un 50% desde el año 19 aquí, todo producido por el coronavirus. Porque también ha habido, esto lo digo en general, no acuso a nadie en particular, ha habido profesores que por hacer las cosas mejor han creado grupos de trabajo. Y han creado grupos de trabajo con niños de 10 y 11 años. Y se les ha ido de las manos muchas veces. Yo no digo que esto haya sido hecho ni con mala intención ni nada, pero es que cada edad es para una cosa y una cosa para cada edad. Entonces, el meter en un Facebook, en un WhatsApp, en un Instagram a un niño de 9, 10 años, eso es una locura. Rachel, ¿qué te parece a ti como profesora lo que está comentando Francisco? Yo, coincido. Creo que en este sentido la formación es fundamental porque va tan rápido la tecnología. Es necesario en esta profesión, como en muchas otras, el reciclaje, la formación, para evitar este tipo de situaciones o por lo menos prever que este tipo de situaciones se puedan dar. Yo creo que en el caso de la pandemia, como ha sido un caso puntual único, tal vez haya dado pie a este tipo de comportamientos o de situaciones. Pero sí, la formación es vital, yo creo, para evitarlas. Lo que pasa es que hemos acabado ya la pandemia, digamos, prácticamente, y esto se sigue, y antes de la pandemia ya se hacía, ¿no? El famoso regalito de que aquí tienes un smartphone, un iPad, a la habitación y diviértete. Y eso es una barbaridad. O sea, los padres tienen que saber lo que hace el niño en Internet, hay que poner controles parentales, hay que ponerle frenos. Yo voy a contar una anécdota muy rapidísima.
Una mujer era viuda, tenía a su hijo, lo dejaba en casa de 13 años, la mujer iba a trabajar a un bar y cuando vino un día a final de mes encontró una factura de 3.500 euros de teléfono porque el niño había cogido la visa de su madre y se había bajado películas, música, de todo lo inconmensurable a través de Internet. Porque el niño creía que poniendo el número de la visa eso era gratis. Claro, luego ya vino la factura. Y así como ha ocurrido este caso, pues ha ocurrido miles de casos más que hacen daño a la persona o a otros. Y en ese caso solo es dinero lo que hay de por medio, hay consecuencias mucho peores que esas. Irene, ¿cómo le afecta a un menor tener esa presión constante dentro de la clase, físicamente, rodeado de sus compañeros, y fuera continúa el machaque 24 horas al día? Justo al final tenemos que diferenciar los dos contextos, ¿no? Dentro, para empezar, el colegio debería de ser un lugar seguro para los alumnos, ¿no? Y el hecho de sufrir estas situaciones de bullying, por supuesto, anula toda esta seguridad, ¿no? Dentro del colegio. Entonces, ahí se pueden generar desde consecuencias de tristeza, soledad por el aislamiento producido por parte del resto de compañeros, ira, frustración, ¿no? Por no poder reaccionar ante esas situaciones. Pueden generarse miedos de múltiples tipos, ¿no? Pueden coger miedo a ir a la escuela, puede coger miedo a volver de la escuela solo, ¿no? Sin que haya algún acompañante. Puede percibir que no tiene una persona a la que acudir en busca de ayuda, ¿no? Porque, bueno, es verdad que también aquí entraría el factor de convertirnos en un chivato, ¿no? Si contamos lo que nos está ocurriendo, y es verdad que muchas veces los niños o los alumnos no saben a quién recurrir o no saben de qué forma expresar lo que les está pasando y sienten que, bueno, que si se lo callan a lo mejor la situación puede pasar antes, ¿no? Otra de las cosas que puede ocurrir es pues eso, generar mucho sentimiento de ansiedad, ¿no? Porque al no tener un lugar seguro en el colegio, tú tienes que pasar igualmente las 6-7 horas que pasas en el colegio sin ese lugar seguro, manteniéndote en constante alerta porque nunca sabes en qué momento va a producirse una situación de acoso. Entonces, a nivel mental tienes que estar bajo mucha presión, con constante alerta para poder saber reaccionar, para poder saber en qué momento puedes ir al baño porque no está fulanito, en qué momento tienes que ir corriendo del recreo a clase para no estar tú solo en el pasillo con el grupo de acosadores. Esto, por supuesto, pues genera un montón de consecuencias, ¿no? Puede generar bajo rendimiento escolar, puede generar muchísima ansiedad, soledad, el sentimiento de rechazo y de inferioridad que se genera también por parte del menor que está siendo víctima de acoso, ¿no? Puede también afectar a la propia autoestima que en ese momento se está desarrollando. También se puede generar un sentimiento de culpa. Muchos de los alumnos que sufren bullying puede que genere cierto sentimiento de sentir que es culpa suya, ¿no? De sentir que está sucediendo porque es algo que está haciendo mal, es algo que se merecen incluso. También puede generar depresión, alteraciones de la conducta, puede afectar a la conducta alimentaria, problemas de sueño y, por supuesto, también llegar a conductas suicidas, ¿no? Que es algo que comentabas al principio, que justo hace unos días apenas una chica se había suicidado por este motivo, y es algo que no tiene que pasar desapercibido, ¿no? Esta problemática. Pero llama la atención en este caso en concreto que comentábamos, la chica era totalmente consciente de que estaba siendo víctima de bullying, perfectamente consciente de sus acosadores, de la situación, y decide acabar con su vida porque no puede más. O sea, incluso sabiendo todo lo que pasa, no ha sido capaz de encontrar un remedio. Al final, el conocer la problemática no te exime de tener las herramientas, ¿no? Puede que tú sepas lo que te está pasando, pero no sepas a quién recurrir, no sepas si recurrir a alguien va a solucionar el problema. Tenemos que tener en cuenta que esta situación no es algo puntual, ¿no? Como hemos dicho al principio, es algo que se produce de forma reiterada, que poco a poco va mermando la seguridad que se tiene en uno mismo, la autoestima, que va mermando las propias habilidades y las capacidades que tiene la propia persona, ¿no? Y que cada vez te vas sintiendo más solo. Esta percepción de soledad no implica
no quiere decir que no tengas a nadie a tu alrededor dispuesto a ayudarte, sino que la persona está sintiendo que no lo tiene. Entonces, ahí da igual que haya un grupo de profesores, de padres, de amigos que le esté tendiendo la mano, porque ella no lo va a ver. Ella lo que está percibiendo es que está sola y que no puede recurrir a nadie. Dura realidad la que estamos poniendo hoy encima de la mesa en este programa especial sobre el bullying. Tenemos que hacer ahora una pausa y, escuchada un poco la parte teórica, vamos a verlo en la práctica. Vamos a hablar con una madre de una alumna que ha sido víctima de bullying y vamos a conocer cuál es su realidad. Lo hacemos en unos minutos. Hasta ahora.